Amigos, en este video voy a explicarles acerca del producto punto de dos vectores. Bueno, el producto punto lo podemos entenderlo como la multiplicación de dos vectores y tiene la siguiente notación: el vector A punto el vector B. Al hacer la multiplicación de estos dos vectores, obtenemos como resultado un escalar o un valor numérico. Esto va a ser igual a K, donde K pertenece al conjunto de los números reales. También se conoce como el producto escalar. También es necesario que entendamos qué es un escalar, porque al hacer esta operación vectorial obtenemos un escalar. Bueno, un escalar es una magnitud física en el cual se puede cuantificar y tiene sus respectivas unidades. Por ejemplo, la presión es un escalar, se puede cuantificar y tiene sus respectivas unidades. Si utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, esto se mide en kilopascales. No tiene dirección y sentido. También la corriente eléctrica es un escalar y se mide en amper. El volumen también es un escalar y se mide en metro cúbico. La temperatura es un escalar y, por ejemplo, se mide en grados Celsius. Entonces, lo que podemos ver de estas magnitudes físicas es de que no tiene dirección y sentido, y es lo que caracteriza de un vector. Existen aplicaciones donde podemos utilizar el producto punto, por ejemplo, en el cálculo del trabajo, y se define de la siguiente forma: el trabajo es igual a la integral de línea. En próximos videos vamos a ver por qué es la integral de línea del producto punto de la fuerza y el diferencial de longitud. Entonces, al evaluar esta integral, lo que obtenemos es un escalar y las unidades van a ser joules. También lo podemos aplicarlo en la electrostática, por ejemplo, en el cálculo de la diferencia de potencial, que por cierto se obtiene de esta expresión, y es lo siguiente: la diferencia de potencial es igual a menos la integral desde un punto inicial hasta un punto final del producto punto del campo eléctrico y el diferencial de longitud. Y de la misma forma, si evaluamos esta integral, obtenemos un escalar y las unidades van a ser volts. También lo podemos aplicarlo en la ley de Gauss, que por cierto es una de las ecuaciones de Maxwell, y es lo siguiente: la carga encerrada en una superficie es igual a la permitividad en el medio en el vacío, que multiplica la integral de superficie cerrada del producto punto del campo eléctrico y el diferencial de superficie, y las unidades van a ser coulomb, y así entre otras aplicaciones. Y en próximos videos vamos a ver cada una de ellas para analizar distintos problemas. Bueno, entonces lo que acabamos de ver es de que el producto punto lo que nos entrega es un escalar. Ahora lo que necesitamos definir es el producto punto. Y bueno, también quiero agregar esta aplicación de ingeniería. También vale la pena. Por ejemplo, la corriente eléctrica, que ya vimos que es un escalar, lo escribo aquí arriba, es igual a la integral de la densidad de corriente por la diferencial de superficie. Así se define la corriente eléctrica: el producto punto de la densidad de corriente y la diferencial de superficie. Muy bien, eso es lo interesante, amigos, que tiene muchas aplicaciones, pero sí es importante que entendamos el concepto del producto punto. Bueno, el producto punto lo vamos a definirlo de la siguiente forma, y es lo siguiente, y ahorita vamos a ver por qué: la magnitud del vector A que multiplica la magnitud del vector B por el coseno de teta, que es lo que representa cada una de las componentes. Vamos a prestar mucha atención, porque esa es la idea de este video, que lo analicemos con mucho detalle. Aquí lo que tengo
es el producto de las magnitudes de los vectores. ¿Y qué es la magnitud de un vector? Entonces voy a dibujar un vector cualquiera en el espacio. Aquí tengo el eje X, el eje Y y dibujo el vector A desde el origen hasta la punta de la flecha. Aquí tengo el vector A. El vector A se puede representarlo en sus dos componentes, tanto en X como en Y. Aquí tengo el vector unitario en X y el vector unitario en Y. Y esto va a ser el vector A es igual a X en la dirección X unitaria más a Y en la dirección Y unitaria. Aquí lo estamos analizando en dos dimensiones. Si fuera en tres dimensiones, agregaríamos la componente Z. Pero ahorita lo vamos a analizarlo en dos dimensiones. Vean, la magnitud del vector A es la distancia del origen, o sea, este punto, hasta la punta de la flecha del vector A. Es decir, esta distancia. Y es la magnitud del vector A. Así se define. ¿Y cómo se calcula? Aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Donde este cateto va a ser la componente X del vector A. Es decir, aquí tendría AX y aquí tendría la componente Y del vector A. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La magnitud del vector A elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. AX elevado al cuadrado más AY elevado al cuadrado. Y la magnitud del vector A, como es una cantidad positiva, va a ser igual a la raíz cuadrada de AX elevado al cuadrado más AY elevado al cuadrado. Ahora, de una forma general, pues ya podemos definir la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. Por ejemplo, en un sistema tridimensional. Aquí lo apunto. La magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY elevado al cuadrado más AZ elevado al cuadrado. Y la magnitud del vector B es igual a BX al cuadrado más BY elevado al cuadrado más BZ elevado al cuadrado. Muy bien, ya entendimos lo que es la magnitud de los vectores y se obtiene por el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué es lo que representa el coseno de teta? Y también qué representa el ángulo teta. Entonces para eso voy a dibujar dos vectores para que lo podamos representarlo. Y vamos a fijarnos en cada uno de los detalles. Aquí tengo el origen. Primero trazo el vector A. Aquí está. Ahora sí que no hay que preocuparnos del sistema de referencia o si lo estamos analizando en dos dimensiones o en tres dimensiones. Aquí tengo el vector A y el vector B. Aquí lo tengo trazado. Bueno, ¿qué es lo que representa el ángulo teta? Vean, el ángulo teta es el ángulo que se forma entre los vectores y es esto que tengo aquí. Aquí tengo el ángulo teta. Vamos a fijarnos en la fórmula. Lo podemos escribirlo de dos maneras el producto punto. La primera es esta. Este es igual a la magnitud del vector A que multiplica y entre paréntesis voy a colocar B por el coseno de teta. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. También se define de esta forma. Aquí podemos utilizar la propiedad conmutativa. Además es un número real. Va a ser la magnitud del vector B que multiplica la magnitud del vector A por el coseno de teta. Son dos formas de escribir el producto punto. Y ahorita van a ver por qué. Voy a analizar esta expresión que tengo aquí. Vean, aquí tengo la magnitud del vector A y ya vimos qué es la magnitud. Es la distancia del origen hasta la punta de la flecha del vector A. Es decir, esta distancia que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, ¿por qué aparece B por el coseno de teta? ¿Qué representa eso? Lo que se hace es una proyección. Voy a proyectar el vector B sobre la dirección del vector A.
trazo una recta vertical así, con respecto a la dirección del vector A. Y lo que vemos es de que aquí forma un ángulo recto. Aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Y ahora voy a trazar un vector, como si tuviéramos un vector. Este que tengo acá. Vean. Y le voy a llamarle el vector U. Entonces, el producto punto, y aquí lo escribo, va a ser igual a la magnitud del vector B por la magnitud del vector U. ¿Y cómo puedo calcular la magnitud del vector U? Que en este caso es la proyección del vector B sobre la dirección del vector A. O también sería lo mismo, es la proyección del vector B paralelo al vector A. Entonces vamos a fijarnos en el triángulo rectángulo que se está formando. Para que veamos esto. Lo voy a dibujarlo. Vean. La hipotenusa es la magnitud del vector B. Esto que tengo aquí. Aquí tengo el ángulo θ. Ahora, ¿cuál sería el valor de este cateto? Que sería la magnitud del vector U. Si utilizamos el coseno de θ, va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser la magnitud del vector U sobre la magnitud del vector B. Y de aquí puedo despejar la magnitud del vector U. En este caso la magnitud del vector U va a ser igual a B por el coseno de θ. Entonces de esa manera lo podemos calcular. Y por cierto me equivoqué, amigos, discúlpenme. Ahí sí cometí un error. Aquí es la magnitud del vector A por la magnitud del vector U. Me equivoqué, amigos, discúlpenme. No se vayan a confundir. Es la magnitud del vector A por la magnitud del vector U. Y ya lo tenemos calculado. En este caso va a ser la magnitud del vector B por el coseno de θ. Es decir, esta distancia que tenemos aquí, esta proyección. Entonces es el producto de la magnitud del producto A por la proyección del vector B sobre la dirección del vector A. Y por esa razón tenemos esta fórmula. Ahora vamos a ver esta expresión. Podemos hacer el mismo paso, pero vamos a hacer otra proyección. ¿Hasta aquí vamos bien? Es muy importante que entendamos esto. Lo estamos analizando con calma, con detalle. Trazaré de nuevo los vectores. Ahora, ¿qué proyección voy a hacer? Ya vimos que se hizo esta proyección. ¿Lo ven? Y se forma un ángulo recto. Ahora podemos hacer la proyección con respecto al vector A de la misma forma. Y es esta. Quiero que vean esta proyección que se está formando. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Tenemos aquí un ángulo recto. Y vamos a definir de la siguiente forma el producto punto. Vean, el producto punto va a ser igual a la magnitud del vector B. ¿Lo ven? Y va a ser la proyección del vector A sobre la dirección del vector B. Voy a utilizar otro color para que veamos. Voy a utilizar este rosa. Y este vector que estoy trazando aquí le voy a llamarle B. Ahora es esta proyección. Se va a multiplicar la magnitud del vector B. Quiero que vean que la magnitud del vector B es el cateto adyacente al ángulo. ¿Y cómo lo podemos calcularlo? Así a simple vista. Se forma un triángulo rectángulo. Va a ser la magnitud del vector A por el coseno del ángulo, que va a ser el coseno de θ. Y aquí tenemos esta definición. Entonces tenemos esas dos formas de definirlo y se está aplicando la propiedad conmutativa para el producto punto. Y así lo podemos visualizarlo de forma esquemática. Ahora lo que necesitamos analizar es esta razón trigonométrica. Tenemos el coseno de θ. ¿Qué valores de ángulo podemos utilizar? El ángulo θ va a estar comprendido desde los 0 grados hasta los 90
grados. Lo puedo escribirlo en grados o también en radianes. En este caso mejor lo escribo en radianes. Desde 0 hasta pi. Tenemos que ver qué es lo que pasa con el coseno de teta. Voy a hacer una gráfica del coseno de teta en ese intervalo para que podamos ver el producto punto. Vean, voy a dibujar una gráfica. Aquí tengo teta y aquí sería el coseno de teta. Esto se vería así. Bueno, vamos a analizar cada uno de los ángulos. Aquí tengo teta igual a 0, teta igual a pi medios y teta igual a pi. Lo primero que podemos observar es de que en el intervalo de 0 a pi medios el coseno de teta es positivo. Y ahí está. Y en el intervalo de pi medios a pi el coseno de teta es negativo. Entonces podemos ver estos dos casos cuando tenemos estos ángulos en estos intervalos. El primer caso va a ser cuando el ángulo está comprendido desde 0 hasta pi medios abierto. Entonces el coseno de teta es positivo. Y es cuando tenemos los vectores de esta forma, más o menos. Aquí tengo el vector A y el vector B. Va a ser este caso, donde el ángulo es mayor a 0 y menor a pi medios. Primer caso. Y el segundo caso, que lo voy a escribir, va a ser cuando el ángulo está comprendido desde pi medios hasta pi en un intervalo abierto. Entonces el coseno de teta es negativo. Y esto va a suceder cuando el ángulo es obtuso. Aquí tengo el vector A y el vector B. Va a ser para este caso. Ahora, y tenemos aquí este ángulo. Ahora, ¿cómo sería la proyección de este vector? Se vería de esta manera. Para este caso, vean, se proyecta así. Y aquí tengo un ángulo recto. Entonces, el coseno de este ángulo es negativo. Va a ser el producto de la magnitud del vector A por la proyección negativa del vector P. Y sería esto. Además, es opuesto a la dirección del vector A. Va a ser esta proyección que tengo aquí. Esto que tengo aquí. Que en este caso es como si tuviéramos el vector U, pero es negativo. Porque es opuesto a la dirección del vector A. Ya tenemos estos dos casos. Voy a borrar la gráfica para que veamos otros casos y tengamos bien claro. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es igual a 0? En este caso, el coseno de 0 es igual a 1. Se aplica cuando los vectores son paralelos entre ellos. Vean. Aquí tengo el vector A y aquí tengo el vector P. Son paralelos entre ellos. También, para no perderlo de vista, aquí tengo el origen de cada uno de los vectores. Aquí está el origen, aquí está el origen. Hay que recordar que los dos vectores se trazan sobre el mismo origen. Este sería un tercer caso. Lo escribo de este lado para tener un poco de orden. Ese sería el tercer caso. Muy bien. Ahora, cuarto caso. Cuarto caso. ¿Qué sucede si teta es igual a pi medios? Entonces, el coseno de pi medios es igual a 0. Es decir, si tenemos dos vectores que son perpendiculares entre ellos, el producto punto es igual a 0 y se aplica para vectores ortogonales. A ver si me alcanza el espacio, amigos, para que lo veamos. Voy a escribir coseno de pi medios de este lado para que tenga un poquito de espacio y verlo. Y eso es lo interesante, que estamos utilizando las matemáticas para analizar el producto punto. Esa es la idea. Aquí tengo el vector A y el vector B. ¿Lo ven? Y es ortogonal entre ellos, en el cual tiene el mismo punto de origen. Ahora, tenemos un quinto caso. A ver si me alcanza el espacio. Lo voy a hacerlo aquí arriba. Aquí lo voy a hacerlo para que lo veamos. El quinto caso va a ser cuando teta es igual a pi. En este caso, el coseno de pi es igual a -1.
Esto se aplica para vectores en que sus direcciones son opuestas. Por ejemplo, aquí tengo el vector A y el vector B. Y entre ellos se forma un ángulo de 180 grados, que va a ser pi, del producto punto. Entonces ya analizamos los 5 casos con respecto a los ángulos. ¿Qué es lo que está pasando con los vectores? Y así lo podemos visualizar de manera esquemática. Hay que acordarnos de eso. Ahora vamos a aplicarlo para los productos unitarios, que también es muy importante. Voy a borrar todo esto y de nuevo escribo la definición. ¿Hasta aquí vamos bien, amigos? Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Vamos a ver los vectores unitarios. ¿Qué es lo que pasa con el producto punto? Voy a colocar de nuevo la definición del producto punto. Muy bien. Aquí tengo X gorrito. Aquí tengo Y gorrito y Z gorrito. Puede tener esta notación los vectores unitarios para decir que X unitario es el vector unitario con respecto al eje X. Y así con todos los vectores unitarios. En los libros de física aparece esta notación, que también pues lo podemos usarla. Sería I gorrito, J gorrito y K gorrito. Esa es la notación que se utiliza en física. Pero desde mi punto de vista, me gusta más esta notación. Ahora sí que pueden utilizar la notación que ustedes desean. Pero en mi caso me gusta más esta, porque podemos distinguir sobre las direcciones en que van los vectores. Bueno, vamos a hacer algunas operaciones con estos vectores unitarios. En primera, ¿qué característica tiene los vectores unitarios? En primera, estos vectores unitarios son ortogonales entre ellos porque se forman un ángulo de 90 grados tanto aquí como por acá. También cada uno de los vectores unitarios tiene magnitud 1, es decir, la distancia desde el origen a las puntas de las flechas de los vectores unitarios. Por ejemplo, la magnitud de X gorrito es igual a 1, la magnitud de Y gorrito es igual a 1 y la magnitud de Z gorrito es igual a 1. Vamos a acordarnos de eso. ¿Qué pasa si hago el producto punto de X gorrito y Y gorrito? Por ejemplo, aplico la definición. Va a ser la magnitud de A y la magnitud de B. En este caso, la magnitud de X gorrito va a ser igual a 1 por la magnitud de Y gorrito, que va a ser igual a 1 por el coseno de teta. Lo que podemos ver es de que los vectores unitarios X gorrito y Y gorrito son ortogonales. Forma un ángulo de 90 grados. Sería el coseno de pi medios. Y como lo acabamos de ver hace un momento, el coseno de pi medios es igual a 0. Entonces, el producto punto de X gorrito y Y gorrito es igual a 0. También podemos aplicar la propiedad conmutativa, que es lo que vimos hace un momento. En este caso, Y gorrito punto X gorrito va a ser igual a 0. También lo podemos aplicarlo, por ejemplo, Y gorrito punto Z gorrito. ¿Qué pasa si hago el producto punto de estos dos vectores? Como se forma un ángulo de 90 grados entre ellos, es igual a 0. También sucede si hago Z gorrito y Y gorrito. Esto es igual a 0. Muy bien. También lo podemos hacerlo, por ejemplo, si hago el producto punto de X gorrito y Z gorrito. Porque también podemos ver que aquí se forma un ángulo recto. ¿Lo ven? Entonces esto va a ser igual a 0. Y Z gorrito y X gorrito es igual a 0. Entonces, si los vectores unitarios son ortogonales y se aplica el producto punto, es igual a 0. Eso hay que recordarlo. Y ahorita van a ver por qué. Y le estamos sacándole el mayor jugo posible a esta operación de vectores. Lo voy a apuntar todo aquí. Todo lo que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hago el producto punto de ellos mismos?
ya sea x gorrito, punto x gorrito. Aplico la definición del producto punto. Va a ser la magnitud de x gorrito, que es 1 por la magnitud de x gorrito, que es 1 por el coseno del ángulo entre ellos. Como son paralelos, es igual a 0. Y el coseno de 0 vale 1. Entonces, esto vale 1. Y lo mismo va a suceder para y gorrito, punto y gorrito es igual a 1. Y z gorrito, punto z gorrito es igual a 1. Entonces, de esta manera ya hicimos la operación con los vectores unitarios. Ahora vamos a aplicarlo para definir de otra manera el producto punto, pero ahora en términos de las componentes de los vectores. Vamos a aplicar esto. Hay que acordarnos de cada uno de estas operaciones. Cuando los dos vectores unitarios son ortogonales entre ellos, es igual a 0. Y si son paralelos, es igual a 1. Hay que acordarnos. Voy a aplicar la propiedad distributiva. Primero defino el vector A, que va a ser AX en la dirección X unitaria más AY en la dirección Y unitaria más AZ, Z unitaria. Y defino el vector B, que va a ser BX, X unitaria más BY en la dirección Y unitaria más BZ en la dirección Z unitaria. Aplico propiedad distributiva, como si hiciéramos una multiplicación de factores. Igual, A punto B va a ser igual a este producto. AX, X unitaria más AY, Y unitaria más AZ, Z unitaria, punto. Aquí sería BX, X unitaria más BY, Y unitaria más BZ, Z unitaria. Muy bien. En este caso voy a multiplicar esta componente con todas estas componentes y tendría, vamos a hacerlo con calma, va a ser AX que multiplica a BX y va a ser el producto punto de X unitario por X unitario. Muy bien, va a ser más AX este con este, AX BY, X unitario punto Y unitario más AX por BZ, así, X unitario punto Z unitario. Voy a necesitar de más espacio, amigos. Entonces lo voy a escribirlo arriba. Ya se me cansó la mano, amigos. Ahorita ya se me cansó un poquito la mano. Voy a descansarla. Y además de que se trabó, voy a descansar un poquito las manos, las voy a frotar. Porque sí cansa al momento de estar escribiendo en la tableta. No borro esto para no perder de vista lo que hemos hecho. Ya hicimos el producto de la componente X del vector A con todas las componentes del vector P. Ahora voy a multiplicar la componente Y del vector A con todas las componentes del vector B, que en este caso me va a quedar más AY BX X unitaria punto X unitaria más AY por BY Y unitaria punto Y unitaria más AZ por BZ Z unitaria punto Z unitaria. Muy bien, y ahora multiplico la componente Z del vector A con todas las componentes del vector B más AZ que multiplica BX Z unitaria punto X unitaria más AZ por BY Z unitaria Y unitaria más AZ BZ Z unitaria punto Z unitaria. Muy bien. De aquí vamos a ver qué es lo que podemos cancelar. Por cierto, me equivoqué y discúlpenme, amigos, porque si no va a ser un error. Vean, aquí tengo Y unitario. Aquí era Y unitario. Sin querer me equivoqué. Aquí tengo Y unitario y aquí sería Y unitario. Porque si no, de otra manera, no vamos a encontrar el resultado que deseamos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es simplificar.
aquí tengo el producto punto de vectores unitarios y es lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces hay que recordar que si los dos vectores unitarios son ortogonales es igual a 0 y si son paralelos entre ellos es igual a 1. Lo que vemos aquí es de que si hacemos el producto punto de estos dos vectores unitarios y además si son ortogonales entre ellos, esto vale 0. Entonces este término vale 0, este término también vale 0, este término también vale 0 porque son ortogonales, este término vale 0, este término vale 0, este término vale 0 y lo único que nos queda son estos términos, ya que el producto punto de x unitario y x unitario es igual a 1. Lo mismo pasa aquí, el producto punto de y unitario y y unitario vale 1 y aquí también vale 1. Entonces, lo único que nos va a quedar es esto. AX, BX más AY, BY más AZ y BZ. Y de esa manera es como también podemos definir el producto punto de dos vectores. Es la suma del producto de sus respectivas componentes. En primera lo definimos como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Pero esto también va a ser igual a AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Y de aquí, algo que también nos interesa, por ejemplo, voy a dibujar de nuevo los vectores. Aquí tengo el vector A y el vector B. Es el ángulo que se forma entre ellos. ¿Cómo se calcula el ángulo que se forma entre ellos? Entonces podemos aquí despejar la ecuación. Aplico el inverso multiplicativo y entonces el coseno de teta va a ser igual a AX por BX más AY por BY. Escribo todo esto más AZ por BZ sobre el producto de las magnitudes AB. También lo puedo escribirlo de esta manera. El coseno de teta va a ser igual al producto punto de los dos vectores sobre el producto de las magnitudes AB. Y ahora, si yo quiero calcular el ángulo teta, aplico la función inversa del coseno, que en este caso es el arco coseno, ya que teta lo puedo calcularlo como el arco coseno del producto punto sobre el producto de las magnitudes y así puedo determinar el ángulo. Bueno, entonces quiero que vean que esa es una forma de demostrar esta expresión.